Amén. Agradecido estoy con el Señor porque me permite hoy poder compartir su palabra, que sé que va a traer refrigerio a su iglesia, a su cuerpo y también a los que se están conectando de otros lados. Sean bienvenidos. El Señor ha preparado este día. Él hizo una cita con cada uno de nosotros para poder hablar. Así que ahí donde estás, solamente repite conmigo esta oración. Dile: Padre, te agradezco porque otro día más me regalaste y estoy aquí a punto de escuchar tu palabra. Gracias por ella. Abro mi corazón y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a aplicarla. Amén. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 14, del versículo 22 al 33. Vamos a leerla juntos y vamos a ir repasando algunos puntos importantes. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hay algunos puntos que quisiera compartirte que ha bendecido mi vida y que también la compartí con otras personas en estos días, en esta semana, y también fue de bendición. Lo que acontece aquí fue después del milagro que hizo Jesús con los panes y los peces. Recordemos que él había multiplicado 5 panes y 2 peces para que se alimentara más de 5,000, incluso algunos dicen más de 10,000 personas, contando mujeres, hombres y niños. Entonces la multitud lo quería, lo apretaba a Jesús, venía hacia Jesús y dijo: este hombre nos va a salvar de la pobreza. Entonces pensaban que era un líder político, religioso y que también iba a ayudar con la economía. Incluso hasta sus discípulos. Algunos estudiosos dicen que los discípulos también vieron eso en Jesús. Y Jesús tomó ya la iniciativa. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. En otras versiones dice: Jesús los obligó a sus discípulos a que entraran en la barca. Porque seguramente Jesús también ya sabía lo que había en sus corazones, lo que ellos pensaban acerca de también hacerlo rey. Entonces Jesús dijo: ustedes adelántense, yo necesito un tiempo a solas, necesito la soledad. Después de este gran triunfo, lo que el Señor nos enseña acá es que vamos a tener también victorias en nuestra vida, y que después de la victoria necesitamos un momento a solas. Necesitamos apartarnos y darle la gloria al Señor. Y dice que Jesús, después que lo mandó a su discípulo, subió al monte a orar aparte y llegó la noche y estaba allí solo. Supuestamente era ya el atardecer, cayó la noche y Jesús estaba ahí orando. Como que de alguna manera, a propósito, lo mandó a sus discípulos, sabiendo lo que iba a pasar después, tal vez. Entonces, aquí viene lo interesante. Ya la barca estaba en medio del mar. En otras versiones dice: estaban lejos de tierra firme. Y estaban en problemas. Como personas, como seres humanos, dice la Biblia que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos.
Cada persona tiene su momento de crisis, cada persona tiene su momento de prueba, de enfermedad. Y aquí los discípulos también no fueron la excepción. Y Jesús, de alguna manera, preparó ese momento para enseñarles algo. Entonces, el primer punto que yo te quisiera decir aquí es que el Señor prepara ese momento de tormenta. No sé si ahorita estás terminando una tormenta, en medio de una, o si no tienes tormenta, déjame decirte que en algún momento vas a entrar a una. No porque hayas hecho algo mal, sino porque el Señor quiere mostrarte algo, quiere glorificarse en tu vida. ¿Ok? Aquí dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 de la madrugada en adelante, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Recuerden ustedes que Jesús lo mandó a eso del atardecer, donde todavía no era de noche. Entonces, quiere decir que desde esa hora, 6, 7 de la noche, los discípulos estuvieron ya en la barca, en el mar, lejos de tierra firme, y comenzó el problema. Comenzaron las olas a sacudir la barca, y encima de las olas un fuerte viento en contra. No podían avanzar y se iban a hundir. Entonces entendamos a los discípulos que estaban en un serio aprieto y que habían estado toda la noche, podremos decir. Porque a las 3 de la madrugada recién Jesús se aparece. Entonces imaginémonos cuál sería el cansancio físico, mental que tenían estos hombres. Y como no era normal también ver a alguien caminar sobre las aguas, ellos tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Interesante que aquí dice él, yo soy. ¿Se acuerdan en dónde dice yo soy en el Antiguo Testamento? Así es, en Éxodo, cuando Moisés le dice, yo soy, te envió. Dile, yo soy, me envía. Entonces aquí él nuevamente vuelve a hablarnos sobre su ser, sobre su esencia. Dios hecho hombre está aquí. Tened ánimo, no temáis. Jesús, para calmarlos en ese momento, no calmó la tempestad ni los vientos. Primero calmó su corazón. Este es el segundo punto que quisiera compartirte. Mira, el Señor se va a aparecer en tu vida porque Él sabe en qué estás metido. Él sabe que estás en medio del mar o que vas a estar en medio del mar y Él va a ir a tu encuentro, no te va a abandonar, Él va a ir a tu encuentro. Pero antes de quitarte ese problema que tienes o que vas a tener, antes de quitar la tempestad y los fuertes vientos, el Señor va a querer calmar tu corazón. Te va a querer hablar diciendo, hey, estoy aquí. En medio de todo esto, que no lo voy a hacer desaparecer todavía, yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasó después